al pecado. Jesús, la solución al pecado. Vamos a ponernos en pie y buscar en la Biblia Génesis, el libro de los orígenes, el libro del principio, el libro del inicio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Por lo general este libro de la Biblia siempre cuesta encontrarlo. Es bien difícil encontrarlo, tanto como el libro de Filemón o como la carta de Judas. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Repetimos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que puedas abrir nuestro corazón y que nuestro corazón en esta mañana, en esta tarde, Señor, pueda ser tierra fértil. Te pido que quites de nuestra mente cualquier prejuicio, cualquier pensamiento, Señor, ajeno a ti, para que podamos recibir, entender, comprender, aplicar y practicar tu palabra. Háblanos al corazón. Enséñame, Señor, a darte siempre la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede tomar asiento en esta tarde. Después de maldecir a la serpiente, en el versículo 14 de Génesis, capítulo 3, Dios se volvió y maldijo a la serpiente espiritual, al calumniador, al mentiroso, a Satanás. En este mismo pasaje de la Escritura, Dios también castiga al hombre por su pecado y maldice también la tierra. Pero en este versículo 15 nace una luz de esperanza. Nace o surge la primera profecía mesiánica. La primera profecía que hace referencia al que había de venir, y el que había de venir era Jesucristo. Es por eso en el versículo 15 se dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente. Esta entre ti y la simiente suya. Entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo habría de derrotar a la serpiente. Satanás podría, fíjense bien, solo herir el calcañar de Cristo, provocarle sufrimiento, provocarle dolor, matarlo aparentemente. Pero dice la Escritura que Él heriría a la serpiente en la cabeza de un tan solo golpe, destruyéndola por completo con un golpe preciso y con un golpe fatal. Cuando Él murió, pero resucitó. Satanás quedó vencido de esa manera. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 versículo 20 dice lo siguiente. Romanos capítulo 16 versículo 20 dice el apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El hombre, como hablamos la semana anterior, fue el hombre el que decidió pecar. Y vimos cómo a través de una mentira la serpiente introdujo el pecado en el mundo. En Génesis 2:17 dice lo siguiente: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la advertencia de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre: no vayas a hacer. Pero la serpiente, de una manera astuta, le preguntó y le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol que está en el huerto. Y aún así,
sabiendo lo que Dios le había advertido a la humanidad, pudo más la mentira de la serpiente que ser obediente a Dios. Pudo más la mentira de la serpiente que creerle, que confiar y que obedecer al Dios soberano, creador de todas las cosas, incluso de ellos. Pero hermano, este no es el final de la historia. Y quiero que me vaya entendiendo lo que estoy diciendo. Este no es el final de la historia. Gracias a Dios, las malas noticias del pecado del hombre y el juicio de Dios no son el final para la humanidad, sino más bien son el inicio de las buenas nuevas para cada uno de nosotros. La solución de Dios al pecado del hombre estaba en la muerte expiatoria de su Hijo Jesús en la cruz. En nuestros días, el pecado ha tomado diferentes nombres. Algunos le llaman compulsión. Algunos otros le llaman enfermedad. Algunos otros le llaman demonio. Todos los hermanos neopentecostales, todos los hermanos de este movimiento le llaman al pecado demonio. Demonio de adulterio. Demonio de ladronismo. Hermano, se llama de una sola manera, se llama. Pero peor aún es que algunos de los hermanos creen que necesitan visitar algún tipo de psicólogo, que necesitan algún tipo de liberación. Y hermano, no es eso lo que la gente necesita. La gente necesita reconocer su pecado, ver la obra de Cristo en la cruz. Allí, solamente allí, encontrará perdón, encontrará limpieza, encontrará justificación. El nombre de Jesús, el nombre propio de Jesús. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra Jesús? No, ese es el ungido, ese es Cristo, el Mesías, el ungido. La palabra Jesús se deriva del hebreo Josué, o sea, Josué y Jesús significan lo mismo en el hebreo. La salvación es de Jehová. Eso significa la palabra Jesús. La salvación es de Jehová. Dios se encarnó en la persona de Jesús, quien tomando forma de siervo se humilló hasta lo sumo, siendo el Dios de toda la tierra, siendo el creador perfecto, el que no vio pecado, se humilló hasta lo sumo. Lo que estábamos cantando ahorita, yo me rindo a Él. Él fue obediente a su padre y se humilló hasta lo sumo. Siendo el Dios de este mundo, se humilló tomando forma de siervo. 100% hombre, 100% Dios, lo que se conoce como la unión hipostática. En su esencia y deidad era Dios. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan también dice: yo y el Padre, ¿cuántos? Uno. Pero en su forma humana fue igual que usted, mi hermano Carlos. Fue igual que usted, mi hermano Guillermo. Con la diferencia de que sin pecado. Y todos los que estamos aquí, debido a nuestra naturaleza caída, todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él fue igual a nosotros en sus tentaciones. Mateo 4 nos narra cómo Satanás lo tentó. Si sos el Hijo de Dios, decirle a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue perseguido. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho mala cara? ¿Cuántos hermanos prefieren andar el celular que la Biblia? ¿Cuántos hermanos hemos comprado Biblias que parecen agendas? Yo no digo que esté mal, pero andar santa. Jesús fue perseguido.
En Juan capítulo 5, cuando sanó al paralítico en un día de reposo, dice que los judíos por esa causa lo perseguían, y no solo lo perseguían, sino que lo querían matar. Experimentó el sufrimiento. ¿Cuántos hemos sufrido? ¿Por alguna enfermedad? ¿Cuántos estamos sufriendo por alguna enfermedad? ¿Cuánto estamos sufriendo de ver a nuestro familiar, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestra madre en una situación de enfermedad? ¿Y sabe qué es lo más triste? No poder hacer nada. ¿Qué hace usted? Aquí hay $5,000, pero ¿y qué hace usted? El consuelo que tenemos es que Él ya pasó por eso. Es que Él experimentó el mismo dolor. Fue azotado, fue burlado, fue escupido, fue golpeado por nosotros. Se sometió en todo a la voluntad del Padre. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta someternos? Es por eso que Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y cuántos sermones se han hecho al respecto, y que va subido en un burrito, y sermones lindos que hemos escuchado. Pero Jesús aquí, Lucas lo demuestra, Él sabía que esa ida no tenía regreso. Él sabía que iba a morir por cada uno de aquellos que lo seguían, pero por cada uno de aquellos que le injuriaban en ese momento, y que quizás después van a abrir su corazón a Él. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Jesús sabía que en Jerusalén a Él esperaba la cruz. No había otra opción. No había otro choice, como dicen aquí los jóvenes. Me gusta una frase del pastor Paul Washer. El pastor Paul Washer dice lo siguiente: la cruz es el altar sobre el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados de los hombres. Porque fue en una cruz donde Cristo llevó nuestros pecados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, si lo quiere buscar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció, al que nunca pecó, al que nunca codició a la mujer de su prójimo, al que nunca agarró algo que no era de él, al que nunca injurió a Dios, al que nunca dudó de Dios, el que nunca se quejó por algo que no recibió. Por usted y por mí se hizo pecado. En la cruz sucedió lo siguiente: nuestros pecados fueron imputados a Cristo. La palabra imputar, para que usted me entienda, proviene del verbo latino imputare, que significa calcular o cargar a la cuenta de alguien. En el derecho procesal penal de nuestros días es cuando usted va a corte y le imputan sus pecados, es decir, siénteseme aquí, hermano Eric. Usted tomó el vehículo que no era suyo y lo fue a chocar. Esos son los cargos contra usted. Dicen que usted agarró el arma y le disparó, le hizo 2 disparos a una persona. De esto lo acusan. Le leen los cargos, le imputan y le dice: usted es el culpable, como hacen con todos los actos de corrupción. En todos los países del mundo hay actos de corrupción. Y es bien difícil ver a aquellos señores que tenían poder,
que lo bajan del camión, lo suben al camión y lo vuelven a bajar del camión y lo suben al camión y de corte en corte en corte. Nuestros pecados, los pecados que el hermano cometió, a esa persona que él asesinó, no se los cargaron a él en la cruz, sino que Cristo dijo: no fue él, fui yo. Todos esos pecados se le imputaron a Cristo, se le cargaron a su cuenta y fueron considerados delante de su Padre como de él. Por consiguiente, Cristo fue culpable ante el tribunal de Dios. Y no solo fue culpable, se le trató como un culpable. Tomó nuestros pecados y los llevó en la cruz. Por eso que Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjese bien lo que dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, que todo lo que yo hice, Cristo lo pagó por mí. Y gloria a Dios que la gracia, el amor de Dios mostrado en Cristo hizo que yo pueda estar limpio de pecado. Hizo que yo pueda ser perdonado. La cruz de Cristo, en la cruz más bien dicho, Cristo sufrió nuestra maldición. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El ser maldito por Dios significa ser un objeto de disgusto, ser un objeto que se aborrece, ser un objeto que se expone a la ira de Dios. Según las Escrituras, todos nosotros estamos bajo la maldición del pecado. Y para salvarnos de esa maldición causada por nuestro pecado, Cristo sufrió nuestro juicio. Cristo tomó nuestro juicio, lo que nosotros merecíamos, y Él lo llevó. Por eso dice el versículo: Cristo nos redimió de la maldición del pecado. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa redimir? La palabra griega que se traduce como redimió significa, o se usaba, mejor le voy a dar el ejemplo, se usaba con frecuencia para hablar de la compra o libertad de un esclavo. Cuando usted escuche la palabra redimir, está haciendo referencia. Acuérdense que la Biblia fue escrita algunas partes en griego, en hebreo y en arameo. Amén. Amén. Como el calor o lo vamos a poner una bomba. Lo que quiere decir esto es lo siguiente: Cristo se convirtió en el comprador, en el que pagó por Catherine, en el que pagó por Ken, en el que pagó por Jen. Ellos son creyentes. Fue por todo el mundo. Fue por sus escogidos. Él compró, y al redimirnos, al comprarnos, al pagar por nuestra deuda, nos liberó de la muerte. Nos liberó de la esclavitud, de la muerte espiritual que el pecado había creado y había hecho en nosotros. Por eso Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Compró nuestra iniquidad,
nuestro pecado. Limpió. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanco. Hermano, sus pecados ni con jabonzote salen. Y quería comprarle un jabonzote. ¿Saben cuál es ese, verdad? Un jabón así que venden en las tiendas. A mi hija le regalaron un borrador. Un borrador como el marquete queso. Pero ni con ese borrador usted puede borrar sus pecados. Solamente la sangre de un cordero limpio, sin mancha, sin arruga, era el que podía satisfacer la ira de Dios a causa del pecado de todos los hombres. No me vaya a poner este versículo. Cristo en la cruz fue abandonado. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Cristo en la cruz fue abandonado por Dios. Se oye raro, ¿verdad? Pero se acuerda que vimos que Dios puso un querubín con una espada a la entrada del Edén para separar al hombre, para que el hombre no pudiese volver a entrar. Los que vinieron el domingo pasado se van a acordar, y los que han leído la Biblia en Génesis capítulo 2 también se deben de acordar, porque si no la hemos leído, hermano, leamos. Pero ¿a qué quiero llegar? Cristo fue abandonado por su propio Padre en la cruz porque era la única manera en la que podía pagar por nuestros pecados. Ahora busque Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Esto es, dice la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una persona desamparada es una persona que está a la deriva, que está abandonada. ¿Cómo se lo puedo mostrar? No le estoy preguntando cómo usted se vino, ni me interesa saber cómo nos venimos. Pero ¿cuántas personas han abandonado en la frontera, en el desierto? Eso es estar desamparado. ¿De aquí para dónde es? Todo es igual. Y ve el sol y dice: no, pero es que estaba de este lado, venía por donde venía. No hay nada peor que el hecho de sentirme abandonado por alguien, desamparado por alguien. Y eso es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pecados, de los resultados del pecado más terroríficos, es el estar separado de la presencia de Dios. Para salvarnos de la separación eterna, condenados en el infierno, Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario y fue abandonado por Dios en nuestro lugar. La desesperación y el abandono que Cristo experimentó fue el resultado del derramamiento de la ira divina que Dios envió sobre él. Isaías 59:2 dice lo siguiente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa, el pecado nos aparta. ¿Cuántos hemos pecado? Oh, ¿no se ha fijado usted que cuando empieza a pecar, empieza a sentir algo en su corazón? No le puedo decir qué es, pero sí sé que es el Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay algo aquí. Ya cuando ya oramos, ya no lo sentimos igual. Y cuando ya leemos nuestra Biblia,
ya sentimos que Dios no nos dice nada. Y empezamos a apartarnos porque nos empezamos a sumergir más en el pecado. Y empezamos a apartarnos y de repente el muro es tan grande, el muro de separación entre mi persona y Dios es tan grande que aunque salte, aunque grite, no lo puedo ver. Porque Él ha apartado su presencia de Dios, de nosotros. Escoged hoy a quien sirváis. Si a Dios o a las riquezas. Cuando dice la riqueza se refería al Dios Mamón. Que nadie puede servir a dos señores. Es necesario estar a cuentas con Dios. Cristo en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. No me ponga este versículo tampoco. Busquemos Mateo capítulo 26. Versículo 39 al 42. Es la parte en la que Jesús ora en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículos 39 al 42. Mateo 26, versículos del 39 al 42. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Seré yo, Señor, no. Perdón, no, estamos bien ahí, estamos bien ahí. Miren lo que dice el versículo 39. Yendo un poco adentro, está hablando cuando Jesús fue a orar en el huerto de Getsemaní. Y que muchas veces hemos puesto el ejemplo de que Él se sometió. Que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Pero yo creo que prestemos atención a algo. Yendo un poco adelante, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta, ¿qué dice? Esta copa. Mire el versículo 40. Dice el versículo 39, perdón, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que a veces no oramos. Pero continuemos. Versículo 42. Y eso es lo que me llama la atención. Otra vez fue y oró por cuánta vez, dice en el mismo momento, por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Para que usted tenga una idea, la copa en el Antiguo Testamento es símbolo de la ira divina de Dios contra el pecado. Es por eso que Isaías 51:17 dice lo siguiente, estamos ahí: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jesús sabía que el inicio de su sufrimiento estaba cerca, que su muerte estaba cerca. Y como estudiamos hace unas semanas atrás, si usted estuvo aquí, tuvimos la oportunidad de compartir, de escuchar, la ira de Dios, aunque es una verdad clara en la Biblia que nadie puede negar, pero que no se predica. Las Escrituras enseñan que Dios está enojado con el hombre continuamente y todo el tiempo. Por eso Salmos capítulo 7 versículo 11 dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos. ¿Cuánto? ¿Cuántos trabajamos? Todos. ¿Comemos? Todos los días. ¿Dios está enojado con los impíos? Todos los días. La ira de Dios es una realidad. Para apaciguar la ira de Dios contra el mundo pecaminoso,
fue necesario que Cristo recibiera, que Cristo tomara, que Cristo llevara toda esa ira en sí mismo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro pecado, nuestra maldad. Por eso Isaías 53, capítulo 4, versículo 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué dice? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros. Lo que quiere decir es que las consecuencias de nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras maldades, nuestras penas fueron llevadas por Él. Las enfermedades que muchos de nosotros padecemos hoy en día ya fueron llevadas por Él en la cruz. Y entonces, ¿por qué no me sana? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El cuerpo se deteriora. 1, 2, la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros es diferente. El día de ayer yo fui a trabajar, y en esa casa donde fui a trabajar había una ancianita de unos 90 años, sana. Y me pregunté yo, ¿por qué no? ¿Y la mía por qué no? ¿Por qué a mí? Porque yo tengo que pasar por eso. Y esta gente que quizás ni te conoce, sí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cristo en la cruz murió en su lugar. Primera de Pedro 3:18. Busquemos primera carta de Pedro 3:18. Primera carta de Pedro 3:18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado. El justo murió por los injustos. El que no debía nada pagó la deuda. A nadie le gusta pagar deudas ajenas, ¿verdad? ¿O hay alguien para hablar con él? Pedirle ahí, ¿verdad que no hay nada? El justo pagó por cada una de nuestras injusticias. Una de las evidencias más grandes del juicio de Dios contra toda la injusticia de los hombres, ¿sabe cuál fue? La muerte física, la separación del alma con la materia, con el cuerpo. Desde nuestro tatarabuelo Arancito hasta hoy, 28 de agosto del 2016, todos los hombres nos enfrentamos con la terrible y una innegable y una impensada realidad de que moriremos, y nadie quiere pensar en eso. Nadie sabe cómo me voy a ver allá adentro, y qué se sentirá estar allá adentro. Todos vivimos y pensamos y decimos, y cuando usted le dicen tiene tal enfermedad, me morí. Y nadie quiere pensar con que debemos de afrontar la muerte. Hermano, aún eso es consecuencia del pecado original, del pecado del hombre. Dios no lo planeó así. Usted se va a la Biblia, Dios no lo planeó así.
pero es parte del juicio de Dios sobre los hombres. Es parte del pecado y del juicio que Dios envió sobre nosotros a consecuencia de nuestro propio pecado, para salvarnos del poder de la muerte. Y no hablo de la muerte física, sino peor aún, la muerte espiritual. Para salvarnos de esa muerte espiritual fue necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. Es por eso que Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo fue su paga, fue cuando Él canceló nuestra deuda de pecado. Su dádiva es el regalo de Dios a través de Cristo, que es la vida eterna para cada uno de nosotros los pecadores. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que es por pura gracia, porque de merecerlo no nos merecemos nada. Gracias a Dios que no es por merecimiento, hermano. Que ninguno de nosotros merece nada. Dice el Romano que no hay justo ni aún. Cuando el joven se le acerca a Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿y cuáles fueron las palabras de Jesús? Aún Él, siendo perfecto y sin pecado, ¿por qué me llama bueno? Bueno es uno y está ahí arriba. Por su amor y por su misericordia tenemos salvación, tenemos vida eterna. Podemos pedir que nos haga un milagro en nuestra vida, y Él, si es la voluntad de Él, Él lo hará, hermano. Pidamos con fe, creamos que Él tiene el poder para solucionar cualquiera de nuestras dificultades y para proveer en cualquiera de nuestras necesidades, pero no que se haga como yo quiero, sino como Él dice. Cuando entendemos eso, cuando eso lo tenemos bien claro aquí, a mí me quedó claro el día de ayer. Fácil. Cuando entendemos la voluntad, aunque no la entendamos, pero la aceptamos más bien, porque en el momento nunca entendemos por qué se murió un familiar, en el momento no entendemos por qué perdí el trabajo, en el momento no entendemos por qué tengo que tomar esta decisión crucial, pero Él, que lo conoce todo, hará que todo se haga conforme a su voluntad. Todo esto que estamos hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no tendría ningún significado si Cristo no resucita. Y esa es la diferencia entre Mahoma y entre Buda y entre todo lo que usted escucha de filosofía y todo eso, toda la diferencia es que uno vive y el otro, los demás no. Porque Cristo vive y vive para siempre. Nada de esto tendría sentido, nada fuera real, nada de la vida eterna, nada de todo lo que escuchamos en la Biblia y que vendrá la ira, pero uno, dice Tesalonicenses, seremos arrebatados con Él, nos llevará y todos estaremos para siempre con Él. Nada de eso tendría sentido si Él no resucita. La evidencia, la resurrección es la evidencia de que Dios aceptó la muerte de Cristo como paga por mi pecado. Romanos 4:25, por favor, dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero miren lo que dice, y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo nos confirma que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que Jesús satisfizo la ira de Dios por nuestro pecado. De esta manera también entendemos que Jesús delante de su Padre fue declarado justo, y que todos aquellos impíos que pongamos o que pusieron su fe en Él también han de ser justificados por Jesús delante de su Padre. Por eso que Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús delante de su Padre nos presenta como justos, como limpios. Él no te debe nada, yo ya pagué.
Lo que el hermano hizo allá en la tierra, yo la pagué. Lo puede ver con el ladrón en la cruz. En el momento, Cristo pagó por todos su culpa. Hermano, para concluir, lo que el Evangelio nos enseña, uno, es que el hombre pecó. Dos, es que a consecuencia de ese pecado, Dios envió una solución: su Hijo Jesucristo. Porque dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos separados. Pero Dios, en su gran, inmenso amor, en su inmensa misericordia, en su inmensa compasión por cada uno de nosotros, abrió el camino, como lo hizo en el Mar Rojo. Porque ese camino condujo a Israel a la salvación, de lo contrario iban a morir. Lo mismo sucede con nosotros. Dios abrió el camino a través de su Hijo Jesús, para que el hombre que pusiese su fe en Él, para el hombre que se arrepintiera genuinamente de sus pecados, para que el hombre que creyese en Él pueda ser perdonado, pueda ser salvo, pueda ser justificado y pueda ser merecedor de la vida eterna. La vida eterna, el perdón de los pecados y todas nuestras faltas y todas nuestras iniquidades, Cristo las llevó en el madero. Cristo las llevó en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Vamos a ver.